Buenos días, mis hermanitos. El Señor me los bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado por este espacio para hacer la liturgia de la palabra de Dios, la escucha, la lectura de la palabra de Dios y hacer un pequeño discernimiento. Cada uno aporta según de pronto el Señor le muestra, según su experiencia de vida, la revelación que reciba. Comparte, comparte una pequeña, corta opinión sobre el Evangelio, sobre la primera lectura, sobre el Salmo. Entonces sean bienvenidos. Un saludo para todos los hermanitos. En estos días de manera especial estamos orando por Venezuela y le pedimos a Papá Dios que bendiga a todos los hermanitos de Venezuela, que los lave con su bendita sangre, que los proteja, que los cuide, pero que alcancen la libertad en el nombre santo de Jesús. Así es que hoy de manera especial un saludo para todos ellos y para que sigan adelante en la búsqueda de esa libertad. Nos acompaña hoy los hermanitos del grupo de oración del norte en cabeza de Olguita Martínez, nuestra hermanita y compañera de comunidad, y vamos a meditar hoy la liturgia correspondiente al lunes 5 de agosto del 2024. Esto lo digo para que ojalá y por qué no, todos ustedes se puedan disponer, buscar en sus celulares, en sus equipos, en sus Biblias, los textos y por qué no seguirnos desde los textos. Sí, también lo pueden hacer. Entonces, bienvenidos todos, bienvenidos los hermanitos de la sala, bienvenidos a todos los que les llega el video a través de las redes. No se les olvide, por favor, compartir este video a través de las redes. No se les olvide darle like ahí en el de YouTube, no se les olvide suscribirse, poner la campanita para que cada vez que el video se emita, pues ustedes lo puedan recibir de inmediato. No se les olvide darle me gusta y todo lo demás para que podamos posicionarlo y cada vez más hermanitos lo puedan ver. Muchas gracias a todos los que nos ayudan, también a los que nos ayudan económicamente a través del Nequi que al final del video colocamos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que bendiga sus fuentes de ayuda económica y que aparte de sus vidas toda ruina, pobreza, miseria o escasez, que el Señor les dé la gracia de ser prosperados en el nombre santo de Jesús. Olguita, bienvenida en el nombre del Señor. Estamos en tus manos. Los invito a que comencemos en oración. Muy buenos días, gracias Nancy. Perdón, estaba pensando en Nancy. Gracias Norman. Comienzan por la N. Muy buenos días para todos. Dios me les bendiga y guarde un feliz inicio de esta semana que comienza de este mes de agosto. Nos ponemos entonces en la presencia de Papito Dios, que sea Él el que nos regale su Espíritu Santo y nos ilumine para poder comprender esta palabra que hoy nos regala. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy te damos infinitas gracias como siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos por las maravillas que tú haces en la vida de todos y cada uno de nosotros, Señor, por ese nuevo despertar, por ese amanecer, por ese poder contemplar todas las creaciones tuyas, Señor, a través de la naturaleza, Señor, por ese tener nuestros familiares al lado, lejos, pero que están con nosotros, mi amado Rey. Incluso te damos gracias, Señor, por nuestras enfermedades, por nuestros tropiezos, por estas dificultades que a veces tenemos, Señor, porque ahí es cuando más respaldados nos sentimos por ti, mi amado Rey. Hoy, Padre Santo, yo quiero darte gracias y colocarte en tus manos a esta comunidad, mis hermanitos de Fuentes de Misericordia, y a todas las comunidades que se reúnen para compartir la palabra, Señor, a esta iglesia católica en la que tú, Señor, nos has sembrado, a este país, Colombia, Señor, que nos has regalado como nuestra heredad, mi amado Señor, para que seas tú llegando cada día a más hijitos tuyos, Señor, que necesitamos de tu palabra, que necesitamos de tu dirección y que solo bajo tu eh, dirección, bajo tu protección podemos continuar, mi amado Rey. Destapa estos oídos, Señor. Pon en nuestros corazones tu amor, tu sabiduría, Señor, para poder comprender lo que tú cada día quieres regalarnos a través de tu palabra y quieres instruirnos con ella. Que seas tú hoy, Señor, aquí en cada uno de nosotros, para que podamos escucharte y recibir tu alimento diario. Amén.
El libro de Jeremías. El mismo año, el año cuarto de Sedecías, rey de Judá, el quinto mes, Hananías, hijo de Azur, profeta de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de todo el pueblo. Esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. He roto el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años, devolveré a este lugar el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los desterrados de Judá que marcharon a Babilonia, yo mismo los haré volver a este lugar, oráculo del Señor, cuando rompa el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Hananías delante de los sacerdotes y de toda la gente que estaba en el templo. Le dijo así el profeta Jeremías: así sea, así lo haga el Señor, que el Señor confirme la palabra que has profetizado y devuelva a Babilonia, a este lugar, el ajuar del templo y a todos los que están allí desterrados. Pero escucha la palabra que voy a pronunciar en tu presencia y ante toda la gente aquí reunida. Los profetas que nos precedieron, a ti y a mí, desde tiempos antiguos, profetizaron a países numerosos y a reyes poderosos, guerras, calamidades y pestes. Si un profeta profetizaba prosperidad, solo era reconocido como profeta auténtico, enviado por el Señor cuando se cumplía su palabra. Entonces Hananías arrancó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Después Hananías a todos los presentes, dijo a todos los presentes: esto dice el Señor. De este modo romperé del cuello de todas las naciones el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó. Vino la palabra del Señor a Jeremías después de que Hananías hubo roto el yugo del cuello del profeta Jeremías. El Señor le dijo: ve y dile a Hananías, esto dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, pero yo haré un yugo de hierro, porque esto dice el Señor del universo, Dios de Israel. Pondré un yugo de hierro al cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y se le sometan. Le entregaré hasta los animales salvajes. El profeta Jeremías dijo al profeta Hananías: escúchame, Hananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falsa confianza. Por tanto, esto dice el Señor: voy a hacerte desaparecer de la tierra. Este año morirás porque has predicado rebelión contra el Señor. Y el profeta Hananías murió aquel mismo año, el séptimo mes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Vuelvan a mí los que te temen y hacen caso de tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Sea mi corazón perfecto en tus decretos, así no quedaré avergonzada.
Instrúyeme, Señor, en tus secretos. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. No me aparto de tus mandamientos porque tú me has instruido. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Instrúyeme, Señor, en tus decretos. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde los poblados. Al desembarcar, vio Jesús una multitud. Se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se acercaron los discípulos a decirle: estamos en despoblado y es muy tarde. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les replicó: no hace falta que vayan, dales vosotros de comer. Ellos le replicaron: si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 peces, les dijo, tráenmelos. Mandó a la gente que se recostara en la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos. Los discípulos se lo dieron a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos al Espíritu Santo que venga sobre todos y cada uno de nosotros y en este espacio de silencio podamos interiorizar esta palabra que acabamos de escuchar para que sea a través de su Espíritu ese discernimiento que podamos compartir y hacerlo vida en nuestras vidas. Bueno, mis hermanitos, compartimos entonces. María Nancy, buenos días, adelante. Hola, muy buenos días para todos. Eh, Escuchaba yo el relato de Evangelista Mateo de la multiplicación, bueno, repartición, escuché ese término, de los panes, como el Señor, dando un pan material, le dio
lo compartió con una multitud y, y antes hasta sobró. Y Él nos pide que también nosotros demos. Bueno, también resaltaba la generosidad del que dio los y los 2 peces porque se desprendió de eso y eso sirvió para que mucha gente se saciara físicamente, ¿sí? Eh, y el Señor nos pide muchas veces, nos ha pedido a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que hagamos lo mismo que Él. Pues yo creo que un cristiano nos está con el Señor para aprender de Él y para llegar a parecernos lo más posible a Él. Y mire lo tan bonito. Eso me evocó al a las lecturas de ayer, cuando ayer nos hablaban del maná, pero también nos hablaba el Señor del pan vivo, del alimento que da la vida eterna. A veces nos desgastamos trabajando, nos desgastamos consiguiendo el pan de cada día con el sudor de nuestra frente, que ni siquiera tenemos tiempo para recibir ese alimento que el Señor nos da, ni mucho menos darlo. O sea, nosotros decimos, a veces decimos, yo mismo decía, yo quién soy yo para decir, hablar, evangelizar, pero mire si el Señor hizo tanto con 5 panes y 2 peces, mucho más puede hacer con mi disposición y mi boca y mis palabras y decirle, Señor, aquí estoy. Yo no sé, no puedo, no, o tengo tan poco, tan débil es mi fe, pero confío en ti, me abandono en ti y el Señor obrará. ¿Y qué tal si mi disposición y lo poco que yo sé, esos panes espirituales, ese alimento espiritual, lo pongo en las manos del Señor y que el Señor multiplique y sacie el mundo de ese alimento espiritual del que el mundo está hambriento? Mire lo que está pasando civilmente, políticamente, eso es hambre y sed de justicia, hambre y sed de amor. O sea, esta lectura hoy me lleva a reflexionar sobre qué estoy haciendo para ayudar, para contribuir a saciar esa hambre, esa injusticia. Sí, obvio, mi oración, pero puedo ir, te puedo dar la milla extra, puedo dar el paso, otro paso y decirle, Señor, bueno, solo tengo esto, pero con esto algo puedes hacer maravillas. Yo misma juego, yo misma insulto mi inteligencia cuando creo que yo no soy capaz o que el Señor no puede obrar a través mío. Esa inteligencia que veo insultada en en la primera lectura, porque hay 2 profetas, uno profetizando lo bonito, pare de sufrir, y el otro profetizando lo que es la verdad, lo que el Señor le dijo bajo la voluntad de Dios. Pero tanto a algunos profetas les gusta decirle a la gente, insultando su inteligencia, lo bonito, pare de sufrir, pensamiento mágico. Mágico cuando solo piense positivo y todo le va bien. No, eso es puro pensamiento mágico, insulto a la inteligencia. Algunos pretenden insultar esa inteligencia y otros se dejan insultar la inteligencia, sus capacidades. No, esto no es pensamiento mágico ni todo bonito. No quiere decir que con el Señor todo sea malo ni que podamos ser optimistas. No, obvio, tenemos que tener esperanza, poner nuestra fe en Dios, abandonarnos en el Señor, pero que también vienen situaciones difíciles y que también tenemos conductas que tenemos que cambiar. Recordemos que no es con nosotros, son nuestras conductas, que no es con el que está contra nosotros, son las conductas de esa persona, pero siempre con la verdad, como yo lo habíamos recalcado la semana pasada, siempre, siempre. Ya no vamos detrás de esos que nos dicen lo que queremos escuchar o seamos esos profetas que solo dicen lo que la gente quiere escuchar, todo bonito, todo rosa. No, con asertividad, con prudencia, sin crueldad, pero hay que decir siempre la verdad e incluso cuando la recibimos, recibirla con humildad, así no nos gusta. Eso es crecimiento, eso es alimento y si nosotros podemos ser portadores para ese alimento,
y saciar también mucha hambre e injusticia del mundo, que nos dispongamos finalmente en la obra del Señor. Sí, siendo misericordiosos y aportando con el pan material físico, pero mucho más el mundo necesita de ese pan espiritual. Entonces, disponernos para ser también instrumentos del Señor en saciar ese pan espiritual. Muchas gracias, Olguita. Gracias, María Nancy. Dios la bendiga. ¿Qué otro Celina, hermanito? Celia, Celina, Sandy. Olguita. Buenos días. Gracias, Olguita. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos los hermanitos. Como decía María Nancy, estamos comenzando nuevamente una nueva semana y este año pues, ya estamos como llegando casi a los finales, pero aquí lo importante es ese tiempo no perderlo de todo lo que hemos aprendido durante este año. Y hoy, ¿qué nos está enseñando casualmente el Evangelio? ¿Qué reflexión nos da? Yo encuentro aquí la tristeza del Señor cuando aunque ya lo sabía de antemano, la muerte de Juan el Bautista, pero que recibió el Señor la compasión de quienes fueron sus discípulos y le comentaron a él lo que había acontecido con Juan el Bautista. Si el Señor se fue a solas, él se fue a orar, él fue como a embalsamar ese dolor que él sentía por ese ser querido que aparte de ser un familiar, también demostraba que abrió caminos de amor, que abrió caminos de misericordia. Y casualmente hoy se ve a través del Evangelio, cómo el Señor, después de estar reunido con el Padre, después de tener ese momento, como se dice, de desconsuelo, el Señor le presenta la oportunidad para compadecerse de una multitud, para llenarlos no solamente de un pan espiritual, sino también de un pan material en el cual reflejó el poder del Señor, el poder de Dios. Aquí nos enseña a nosotros cómo confiamos nosotros en esa misericordia que nos brinda el Señor, cómo atraemos para nosotros el bien, cómo hacemos que los demás también digamos, ellos se convaliden con esas gracias que nosotros recibimos. Y el Señor nos demuestra aquí, su poder no tiene límites, su poder acoge no solamente a los más necesitados, brinda a los más alejados de Él. Y esto lo podemos comparar a través de la primera lectura. Aquí el profeta Jeremías y el profeta Hananías ofrecen como dos maneras de actuar. Jeremías, que era el profeta del Señor, a quien le había dado el poder para poder transmitir lo que el Señor le decía, él estaba dando un ejemplo de obediencia. Entonces, asumo que Hananías, al ver que Jeremías daba mayor autoridad, mayor credibilidad, porque le había sido perdonada su vida, entonces Hananías asumió que él también podía tener ese poder y resulta que era un poder humano, donde su mente razonaba a su gusto y a su interés y esto le causó una gran, digamos, ese fue el castigo o no llamemos castigo, pero el Señor no le permitió seguir avanzando en esas profecías que no eran dadas por el Señor. ¿Qué nos enseña a nosotros? ¿Qué reflexión nos deja esta primera lectura? Aprendamos a contemplar la palabra del Señor, aprendamos a transmitirla y aprendamos a discernirla. No inventemos, más bien por el contrario, ahondemos en la palabra del Señor, investiguemos qué es lo que el Señor nos quiere dar para compartirlo. Muchas veces nos equivocamos y quizás porque nuestro ego nos lleva a superar etapas que no son del Señor, sino son del mundo. Cuando queremos superar a los demás, eso no nos permite, pues nosotros nos podemos equivocar. Y aquí lo que nosotros vemos es cómo Jeremías,
que él confiaba en la palabra del Señor, supo responder como a esa, llamémosle, contrapunteo, por decirlo de alguna manera. Y el Señor no permitió ello. ¿Por qué? Porque estaba induciendo a una profecía equivocada, falsa, aunque el motivo podría ser que se volvieran a convertir, que transformaran sus vidas, porque esa era, como se dice, el objetivo del cual el Señor dirigía su palabra en Jeremías. A nosotros también nos invita a que aprendamos a atender como esa confianza en el Señor para saber transmitir y compartir lo que nos da diariamente a través de sus mensajes. Y finalmente, aquí el Salmo lo dice, instrúyeme, Señor, en tus decretos. Qué maravilloso cuando nosotros comprendemos las palabras del Señor, cuando nosotros también nos hacemos y damos esas palabras sinceras, le decimos al Señor, cuánto va, cuánto nos da el Señor, cuánto valemos, cuánto tenemos, Señor. Y le pedimos, Señor, abra nuestros ojos, danos luz y entendimiento para poder discernir, para poder llevar ese mensaje que tú nos das, Señor, ese alimento que compartimos diariamente, para que quienes lo reciban también lo asuman de la misma manera como tú nos lo has dado. Qué maravillosas enseñanzas que nos dejan estas lecturas de hoy. Gracias, Olguita. Amén. Y amén, María Celia. ¿Qué otro hermanito quiere compartir? Olguita, buenos días ¿me escucha? Sí, señora, buenos días, Rosita. Buenos días Adelante. para todos y un bendecido día para hoy. Yo veía que el Señor nos dice, dale vosotros de comer y no tanto es el pan material, porque uno es muy fácil ver a una persona y que tiene hambre o algo y uno le da, pero Él nos manda es darle de comer a esa vida espiritual, a alimentar más ese espíritu, con el amor del Señor y no, pues porque a veces, como decimos nosotros, es mejor, a veces hay que dar el pescado, pero también hay que saber darle para dejarlos para que también ellos pesquen. Entonces, él no, yo pienso que él nos está diciendo, démosles de comer, pero de la vida espiritual, de la palabra del Señor, de todo el alimento que nos da a diario y que eso alimenta más que pues de la física, ¿no? Porque pues la física es muy fácil, pero lo otro es más difícil y que perseveren y más difícil que esté siempre la persona ahí día a día. Amén. Gracias, Olguita. Amén, Rosita. ¿No? No veo más manitos levantadas. ¿Alguien más? A medida que vamos compartiendo, entonces si quieren pueden levantar su mano o encender su micrófono y compartir lo que el Señor va regalando. Bueno, a mí me llama mucho la atención la vida de Jeremías. Jeremías es un profeta, dice que tal vez de los más perseguidos, de los que más tuvo que sufrir por la persecución, por llevar la palabra del Señor, por hacer caso, por hacer la voluntad del Señor. Y vemos aquí a este Jeremías en esta palabra de hoy, eh, haciendo caso al Señor. ¿Cuál era la misión que él tenía? La misión que él tenía era anunciar la verdad, anunciar y denunciar y decir la verdad, lo que el Señor ponía en su corazón. Aún si lo que tenía que decir, lo que tenía que profetizar, no eran cosas bonitas, no eran alegrías, no eran historias pues de color rosado para todos, sino sí que eran tragedias, que eran situaciones de guerras, situaciones complejas para la sociedad de esos tiempos, que también la podemos tomar para nuestra actualidad, para nuestros pueblos de estos tiempos. Y él anuncia acá, habla sobre unos yugos. Este yugo, el yugo es el palito que se le atraviesa a la yunta de bueyes para que are, para que puedan ir juntos, uno unido al otro, puedan estar sujetos o sujetados el uno al otro y poder hacer el trabajo de arar la tierra. Aquí él habla y anuncia sobre unos yugos y que literalmente se lo coloca
en su cuello, porque es lo que el Señor le manda para que como que podamos entender, como que ellos puedan entender y nosotros podamos entender que en este momento ellos estaban esclavizados. Ese yugo significa esa esclavitud, esa opresión que ellos tienen de este pueblo de Babilonia que ha tomado, que pues el Señor ha permitido que tomen, porque en algún momento el pueblo de Dios no hizo caso, le dio la espalda y pues se dejó llevar por esos falsos dioses y terminó aquí oprimido, terminó aquí esclavizado frente a este pueblo de Babilonia. Aún así no cambian y aún así surgen profetas como este Hananías, como ya lo han explicado mis hermanitas, que anuncian cosas que él creía que hablaban en nombre del Señor, pero estaba hablando desde su propia humanidad, desde lo que él quería brindarle al pueblo, tal vez por sentirse el elegido, tal vez por sentirse pues el que era el que todos seguían, porque estaba anunciando cosas buenas para este pueblo de Israel, para esta Judá. Sin embargo, la manera de este Jeremías no contradice, él simplemente dice con ese amén y es como esa invitación que nos hacen a nosotros también, a cuando escuchemos cosas que de pronto sabemos que no son tan ciertas y que tenemos que decir la verdad, que no temamos decir la verdad con ese amor, porque yo veía ahí que Jeremías lo hace pues con cariño, con amor, de decir, bueno, amén, que el Señor permita que eso que tú anuncias es cierto, pero hoy debo decir la verdad, es mi obligación decir la verdad. Entonces, hoy sentía yo que es eso, es anunciar la verdad, así nos duela, es decir las cosas, denunciarlas, así nos cueste lo que debemos hacer para nuestra vida, así nos cueste perder amistades, así nos cueste perder de pronto el afecto de muchas personas que queremos. Lo primero que tenemos que decir es la verdad, denunciar, porque a veces se le ofrecen a la gente falsas seguridades como este profeta Ananías lo hacía, ofreciendo cosas buenas que el Señor en muy poco tiempo, porque pareciera ser eso, que él lo dijo, el Señor sí iba a liberar a este pueblo, pero no en el tiempo que él predijo, porque ese tiempo fue puesto por él, por su voluntad, sino que es dejar que se haga la voluntad de cada uno del Señor en cada uno de nosotros, es anunciar lo que se debe anunciar con esa verdad que nace del corazón, con esa verdad que el Señor nos ofrece. Y aquí nos dice que Jeremías le habla a este profeta diciendo que quienes los precedieron antes, en tiempos antiguos, profetizaron todas esas calamidades, guerras, calamidades, pestes, situaciones difíciles. Y yo miraba, no es muy lejos de lo que estamos viviendo ahora. Y surgen más en nuestros tiempos, más falsos profetas que nos ofrecen nuevas seguridades. María Nancy de pronto nombraba algunas, ese pensar en positivo, esas de pronto ese meditar, ese estar como siempre en la sintonía, no desde el corazón, sino de lo que nos va ofreciendo el mundo, aquellas nueva era, aquellas filosofías que nos ofrecen como esas falsas seguridades, pero que en un momento se acaba porque dentro del corazón no está el Señor, no hay nada espiritualmente, estamos vacíos. Yo recordaba en este momento de Efesios, de la palabra del domingo de Efesios, en la que dice que debemos dejar de ser como los gentiles, ya no vivir en esas falsas vanidades y vacíos por dentro, sino que se nos invita a lo que se ha aprendido del Señor, a vivir desde la verdad, a despojarnos de todo aquello que ya no nos sirve y permitirnos ser restaurados, porque el que nos permite esa restauración es el Señor, y tomar esas nuevas vestiduras. Esas nuevas vestiduras es andar en el caminar del Señor, es cumplir la palabra, como dice aquí. Solo era reconocido como dice aquí, el que cumple la palabra del Señor. El que hace caso al Señor es el que va a tener ese nuevo cambio, esa nueva transformación. Eh, Miramos también acá que hablando de estos yugos que nos ofrece el mundo y de los que nosotros nos dejamos influenciar y nos vamos sujetando, que el Señor nos invita a eso, a que reflexionamos en cada una de nuestras vidas cuáles son esos yugos, cuáles son esos apegos que nosotros tenemos y que solo el Señor es capaz de romper. Él nos dice en Mateo 11:29 que vengamos a Él, que su yugo es más llevadero.
¿Qué nos indica él? Que apegaditos a él, que estando sujetos a él, no por obligación, como de pronto les pasó aquí en Babilonia, no por opresión, no porque nos estén diciendo tienen que hacerlo, sino por ese libre albedrío que nos da el Señor, las cosas van a ser mejor. Y miramos entonces en el Santo Evangelio lo que nos dice hoy. Ya es lo distinto, es esa misericordia del Señor para con su pueblo, a pesar de que Él está triste, a pesar de que Él se ha apartado, como lo decía Celi, se ha apartado a meditar, también a orar por esta persona y a darle gracias al Señor tal vez y a pedir por todos aquellos que de pronto se han equivocado en quitar la vida a este profeta que cumplió con la voluntad del Señor. Él se va, pero llegan estas personas que lo buscan y él se compadece, a pesar de que él está viviendo su tristeza, como nosotros muchas veces estamos viviendo situaciones de dolor, situaciones de angustia, y a veces nos apartamos porque soy yo en mi dolor. No, el Señor no hace eso. El Señor se compadece, los recibe, les habla, les da esa palabra de misericordia, esa palabra de ánimo, esa palabra de aliento. Y más aún también se compadece de sus necesidades físicas. Y es cuando los invita, y María Nancy lo decía muy bien, más que multiplicación, es ese compartir. Y hoy cuando les dice darle, primero, da las gracias al cielo, da las gracias al Dios Padre, nos enseña dando gracias, que es lo que a muchos se nos olvida, darle gracias a Dios por todo, por lo mucho, por lo poco que nos da. Y les invita a que sean ellos los que les den de comer. En ese ellos, darle vosotros a comer, estamos todos y cada uno de nosotros ahí, a darle al que necesita, de lo poco o mucho que tengamos, pero siempre tratar de dar, no desde el querer ser los salvadores y estar en todo, sino desde lo que tenemos, de lo que el Señor nos provea, también compartir en las necesidades físicas, en las necesidades materiales, pero también compartir y ayudar al otro en las necesidades espirituales, que es lo que el Señor nos manda, en ese compartir y así vamos haciendo vida, esa multiplicación de los panes, ese pan de vida que es el Señor, ese pan de vida que es su palabra. Y se necesitan muchos, muchos guerreros, muchos misioneros. Se necesitan que cumplan con esta misión que el Señor tiene, con esa misericordia que se ponga en nuestros corazones, con el amor que el Señor nos ha regalado, ese sentirnos amados. Cuando yo me siento amada por Él, yo puedo dar de lo mejor que tengo para los demás. Esa es la invitación que entonces el Señor nos hace y terminaríamos con este salmo tan bello que es instruye, Señor, en tus decretos. Aquí nos habla justo de eso, apártame del camino falso. Entonces, que tengamos como esa claridad, que el Señor nos dé esa sabiduría de identificar cuándo nos están hablando bien, cuándo estos falsos profetas nos están invitando a cosas que no debemos, estas falsas situaciones, estas falsas seguridades, y que realmente entendamos cuál es la ley del Señor, cuál es la voluntad del Señor. Que de nuestra boca siempre hayan palabras de verdad, palabras sinceras, que a veces por miedo, por temor de salir de esas falsas seguridades también que cada uno de nosotros tenemos, no pronunciamos en nuestra boca palabra de verdad porque nos da angustia, porque nos da temor perder esa seguridad que tenemos alrededor. Que a través nuestro vuelvan a ti los que te temen, los que te aman, los que deben estar contigo. Que sea ese corazón nuestro perfecto por esa ley, por esa palabra, esos mandamientos que están ahí, para que nosotros no seamos avergonzados. Y el Señor siempre nos va respaldando. Eso es lo que le pedimos a Él, y que sea Él el que nos vaya instruyendo en todo, en toda su palabra. En ese ahondar, como lo decía Él, ahondar en su palabra para poder comprender lo que Él nos dice a diario y poder compartirla también. Que aunque nos sintamos perseguidos, que aunque nos sintamos de pronto que no nos dejan, que no comprenden lo que nosotros estamos haciendo, y que nos busquen avergonzar, Él siempre va a estar ahí porque nosotros vamos andando por esa senda justa que es el seguirle a Él, que es seguir sus mandamientos, pero también con esa claridad y con esa sabiduría que Él nos regala a través de su Espíritu Santo para ir discerniendo lo que nos presenta a diario esta vida en la que estamos viviendo.
Entonces, que sea el Señor regalando de verdad ese Espíritu Santo para que nosotros tengamos esas claridades y que revisemos en nuestras vidas primero cuáles son esos yugos, cuáles son aquellas cosas que me tienen atado y que no me dejan seguir el camino que el Señor ha trazado para mí. Y así poder ser ese testimonio de vida en todos los lugares y con las personas que nosotros nos relacionamos en la cotidianidad. Bueno, que Dios les bendiga y le damos paso a Norman. Gracias, Olguita. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Yo quiero hablar de algo distinto, de algo diferente. Quiero hablar de las tres muertes. Tres muertes. En el Evangelio de hoy se nos habla de tres muertes. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, ya ustedes lo dijeron, pero quiero hacer énfasis en que cuando Jesús ve la muerte de Juan, también está viendo su propia muerte. La muerte, y pensemos en la muerte de tantos que nos han antecedido a nosotros. La muerte de los apóstoles, la forma en que murieron cada uno de los apóstoles. Y la muerte de tantos santos y de tantos profetas y de todo, sobre todo de tantos santos anónimos. Porque de pronto vamos a mirar en el santoral de nuestra Iglesia Católica, claro que muchos han muerto de maneras terribles, por predicar el Evangelio, por ser profetas, por ser misioneros, por decir la verdad, por anunciar la voluntad de Dios. Entonces, la primera muerte es esa, la invitación a, o sea, el que nosotros también, igual que Jesús, podamos ver en la muerte de ellos, ver de alguna manera nuestra muerte. La segunda muerte es la de Jesús. Obviamente que Jesús, como lo decía la palabra ayer, Jesús es el que se hace pan de vida, pan de vida. Ese pan compartido del que hablaba Nancy es un pan repartido primero, antes que compartido, es un pan repartido, porque de pronto el pan compartido muestra una visión sociológica, pero el pan repartido, partido, muestra muestra la visión del holocausto, muestra la visión del sufrimiento, del sacrificio, de la entrega, de la donación de la vida misma. Y nosotros de pronto podemos confundir las dos cosas. Está muy bien el pan compartido, que es lo que sigue adelante. Está muy bien lo del pan compartido. Pero el pan antes de ser compartido es amasado, es quemado, es cocinado, es, es tratado. Y Jesús entonces al ver la muerte de Juan está viendo su propia muerte, está viendo su propio holocausto, está viendo su propio sacrificio, eso. Es el pan partido o repartido, es una visión sacrificial del pan, el pan que se sacrifica, el pan que se entrega. Y ese es Jesús por excelencia. Nosotros podríamos hablar de muchos de los sacrificios que hacemos o hemos hecho, pero en realidad el que se entregó totalmente, el que se donó totalmente y el que se partió totalmente para, para el perdón de nuestros pecados, para nuestra dignificación, para nuestra salvación, fue Jesús. Por eso el Evangelio de ayer con el de hoy está totalmente unido. Ayer el Evangelio decía, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Entonces unimos la visión de la misión del profeta con la misión del pan. Y así como el profeta tiene la misión de enseñar, de proclamar la voluntad de la palabra de Dios, de alimentar al pueblo de Dios con la palabra de Dios, el pan también tiene el propósito de alimentar. Jesús se hace pan de vida. Esa es la segunda muerte. Jesús se hace pan de vida. Y de pronto resumiéndolo, este pan está hecho de harina,
está hecho de agua y está hecho de levadura, excepto en Jesús. En Jesús no hay levadura. En nosotros sí hay levadura, pero en Jesús no. Jesús es pan ácimo. Esto es tremendo. Jesús es pan ácimo. Jesús es pan sin levadura. Jesús es pan sin pecado, que se entrega, que se sacrifica, que se dona, que se da. Entonces ya van dos muertes, la muerte de Juan y la muerte de Jesús. Pero tercero, también está hablando de nuestra muerte. Denles ustedes de comer. Y eso pues significa muchas cosas. Obviamente está diciendo de lo que ustedes son, de lo que ustedes tienen, de lo que ustedes pueden, compartan con los demás. Es que el pan no se hace para quedarse hecho. El pan se hace para ser mordido, el pan se hace para ser partido, el pan se hace para ser compartido, el pan se hace para alimentar a otros. Y ahí está hablando entonces de nuestra vocación. Está hablando de por qué y para qué el Señor nos ha llamado, por qué y para qué el Señor nos ha bautizado, por qué y para qué el Señor nos ha confirmado, por qué y para qué el Señor nos ha alimentado con su palabra, por qué y para qué el Señor nos ha ungido, nos ha pasado por el horno del fuego, por qué y para qué el Señor ha colocado aceite en nuestras vidas. Todo eso lo ha hecho. Claro, la diferencia es que en nosotros sí hay levadura. La harina es la palabra de Dios. El agua es la oración. Y la levadura en nosotros, en nuestra humanidad, de la que nos debemos de cuidar y de la que debemos de tratar de cuidar a los demás. Estoy resumiendo muchas de las cosas que ustedes dijeron. Entonces, pero al ver la muerte de Juan y al pensar en la muerte de Jesús, también tenemos que pensar en nosotros, en nuestra muerte. Entonces, es duro pensarlo, pero es cierto. Hemos sido llamados para ser partidos y hemos sido llamados para ser compartidos. Y yo creo que muchos en nuestra iglesia católica no han entendido eso. Muchos en nuestra iglesia católica quieren ser bendecidos y por eso mendigan tanta bendición, quieren ser bendecidos, anhelan ser bendecidos, desean ser bendecidos, pero no han entendido que la bendición más grande que podemos tener es la vida eterna, es la bendición más grande. Y Jesús lo dijo en otra parte, el que muera por mí vivirá. El que en cambio guarde su vida, preserve su vida, la perderá. Aquellos hermanos que en la iglesia anhelan siempre ser bendecidos. Señor, sáname, Señor, prospérame, Señor, levántame, Señor, restáurame, Señor, pero nunca piensan en que ellos tienen que aprender a morir para el bien de otros, para darse, para donarse, para ser alimento, para hacer servicio. Esos que tanto anhelan ser bendecidos, desafortunadamente terminan perdiendo su vida, porque son egocéntricos, porque están pensando en ellos, porque no están pensando en morir por los demás, porque no están pensando en sacrificarse, no conocen la vocación del pan, no saben que el Señor los llamó para que fueran pan, pan de vida. Entonces, tenemos una iglesia que como anhela ser tan bendecida y anhela ser prosperada y anhela ser sanada y anhela ser liberada, pero no anhela servir, no anhela entregarse y darse. Tenemos una iglesia que siempre va a buscar profetas que les digan lo que ellos quieren oír, lo que ellos necesitan oír. Que el Señor te va a bendecir, que el Señor te va a prosperar. Mientras ustedes hablaban, yo pensaba en todos aquellos falsos profetas que se la pasan declarando y decretando bendición sobre la vida de las personas.
Yo decreto en el nombre de Jesús que vas a ser bendecido. Yo decreto en el nombre de Jesús que vas a ser prosperado. ¿Y en qué parte de la Biblia dice que tú tienes que decretar algo? Más bien, por qué no piensas en entregarte, en sacrificarte por la causa de Cristo, por el Evangelio de Cristo, en donarte, en aceptar el ser masticado, ser partido, ser mordido? ¿Qué tal más bien si te conviertes en instrumento de bendición para otros? ¿Por qué no más bien te aprendes aquella frase que dice que el que siembra recoge y que el que siembra abundantemente recogerá abundantemente? ¿Por qué no te aprendes más bien aquella frase y la tratas de vivir, que el que muere por la causa del Señor tendrá vida y vida en abundancia? Pero entonces esos falsos profetas hoy en día andan declarando esas bendiciones fáciles y esas bendiciones cómodas. No, 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 no te afanes. Tú no tienes que hacer nada, excepto de dar el diezmo en la iglesia. Declárate bendecido y ya. Confiésate bendecido, proclámate bendecido, decrétate bendecido y ya. Fácil. Pero estás muriendo, te estás entregando, te estás dando. Y lo mismo puede pasar en nuestra iglesia católica. No, con que vayas a misa y ya, o hagas el rosario y ya. Pero entrega, sacrificio, ser pan, ser partido, ser comido, no. Entonces, cuestiona mucho, cuestiona mucho el evangelio que muchos hoy predican, ese evangelio cómodo, ese evangelio light que llaman, un evangelio dietético, el evangelio del relax, el evangelio de la tranquilidad. Tú tranquis. Ustedes ya lo decían, ese evangelio relajante, el evangelio de la nueva era. Pero el evangelio de Jesús no es ese. El evangelio de Jesús es el evangelio del sacrificio. No se nos olvide, es un culto sacrificial. Repito, es un culto sacrificial. Lo que nosotros vamos y vemos en la misa es un sacrificio, pero no es un sacrificio de dolor y de tristeza. Apocalipsis lo dice, es un sacrificio de alabanza. Por lo tanto, el que se dona y el que se entrega para hacer pan partido y compartido. No se les olvide que son palabras diferentes. Pan partido y compartido. Pan masticado, pan lacerado. Aquel que muere por la causa del evangelio, aquel que se sacrifica, que ofrece ese culto sacrificial a papá Dios, lo debe de hacer con gozo y con alabanza porque es un sacrificio de alabanza, no es un sacrificio de luto, no es un sacrificio de dolor, es un sacrificio de gozo, de alegría, de entrega. Por lo tanto, no puede andarle diciendo a todo el mundo, ay, yo cómo sufro por la causa del Señor. Ay, a mí todo lo que me ha tocado sufrir por el Señor. No, mire todo esto. Mire lo que me ha pasado, mire, ta, 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 ta. Y contar todos sus dolores y sus cuitas, como diciendo, pobrecito yo, pobrecita yo. No, con gozo y con alegría. ¿Y saben por qué con gozo y con alegría? Porque es que la alegría del pan es esa, ser comido. La alegría del pan es esa, ser partido. Entonces, a mí me habla de esas tres muertes, la muerte de Juan, la muerte de Jesús y la muerte nuestra. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, mis hermanos. Amén. Amén, así sea. Bueno, damos gracias a Papito Dios por este momento que nos permitió eh, degustar esta palabra, este desayuno diario que nos regala y que sea su Espíritu Santo el que nos permita morir a tantos yugos, a tantas cosas que nos atan y que no nos dejan comprender cuál es la voluntad del Señor para cada uno de nosotros y que sea Él eh,
limpiándonos de todo aquello que nos permita tener esa visión clara de cuál es nuestra misión para poder ser partidos y compartidos en este quehacer diario, desde lo que somos y desde lo que tenemos. Que seas tú, Señor, en cada uno, haciendo la obra, Padre amado, regalándonos tu gracia para que podamos comprender esta enseñanza que tú hoy nos has regalado. Mamita María, a ejemplo tuyo, como siempre, queremos tenerte y tomarte como modelo de ese silencio que permite visualizar, porque es en el silencio en que podemos comprender qué es lo que debemos y qué es lo que no debemos hacer. Es el silencio el que nos aleja de todo aquello que nos perturba, que nos hace tener sujeta nuestra voluntad a cosas que no nos permiten crecer en esta vida cristiana, crecer en esta vida de creyentes y de seguidores del Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo, muriendo a nosotros mismos, podamos darnos a los demás que necesitan de escuchar y de compartir a ese Jesús que está vivo y resucitado. Amén. Para que aprendamos tanto a repartir como a compartir esas bendiciones que recibimos del cielo y que sean para nosotros tan prósperas como el Señor nos da en su infinita misericordia. Amén. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo podamos todo lo que el alimento que el Señor nos da espiritual lo podamos compartir con los otros también para que ellos también sientan se sacien de ese alimento espiritual que es el Señor, ese amor y esa misericordia de Papito Dios. Amén. Para que podamos morir a nosotros y podamos vivir en Cristo, para que sea Él quien nos ayude a sacrificarnos con gozo, con amor, para así poder seguirlo y poder ayudar a las demás personas. Amén. Para que Para nuestro vicio no dependa de nuestros sentimientos, sino del gran amor de Dios, de la gracia de Dios en nosotros. Amén. para que con el Espíritu Santo nos guíe y nos dé fuerzas para seguir discernimiento en la palabra del Señor y poder multiplicar, como la multiplicación de los panes, la palabra de Dios y llevarla a muchos hogares y compartir con ellos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor nos mire con misericordia y nos muestre su bondad. Amén. Que el Señor nos lleve a proclamar y a llevar esta palabra en todo lugar y en todo momento bajo su protección. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, Dios les bendiga. Gracias por la perseverancia, como siempre les decimos, por querer siempre estar acá compartiendo y por aceptar ese llamado de amor que el Señor nos hace a compartir, a estar en comunidad y a recibir de su palabra. Les invitamos a las 3 de la tarde para el Santo Rosario. Y también les invitamos a reunirnos de manera presencial en estos grupos de formación, de oración y de querer prepararnos para la misión, para comprender qué es lo que el Señor quiere que hagamos. En estos grupos, como aparece aquí en el flyer, cada día de la semana
reunimos. Es así como los lunes en Subia, en Fusagasugá, el martes en el barrio Ricaute, el miércoles en el barrio San Cristóbal, el jueves en Castilla, el viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y los sábados en Fuentes Norte, en este momento en el barrio Mirandela. Aparece también el teléfono de contacto para que quienes quieran a bien lo puedan hacer y para recibir más información. Damos gracias a Dios por aquellas personitas que desde lo que tienen y desde lo que el Señor pone en su corazón han sembrado, han dejado esas semillitas económicas para que como comunidad podamos seguir llevando y cumpliendo la misión que el Señor nos ha encomendado. Que Dios les bendiga y multiplique grandemente. Nos despedimos entonces y les deseamos un feliz y bendecido día y que, como siempre, que seamos esos embajadores de la alegría y de llevar la verdad a donde quiera que el Señor nos coloque. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y un abrazo a todos.